Rápidamente nos vamos a nuestros invitados. Vamos a recibir al señor Carlos Campolongo, que está aquí, licenciado. ¿Cómo le digo de todos los títulos? Tratemos señor. de decir persona respetable. Persona respetable, está bien. Vocero del justicialismo, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Y al diputado Fernando Iglesias de Cambiemos, bienvenido. ¿Cómo estás, Lorena? Bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar de coyuntura, de actualidad, de lo que está pasando por estas horas. Quiero preguntarle primero a Carlos por todo esto que ocurrió en el contexto del peronismo, la atomización que hay en el partido, por lo menos en cuanto a la cantidad de bloques, en este caso en el Senado. ¿Cómo se vive eso, siendo referente del partido y entendiendo que lo que uno intenta ver, o por lo menos mucha gente intenta ver, es que haya una unidad, y sin embargo cada vez hay más divisiones? Sí, esa es una demanda fuerte que uno escucha en la calle, en las provincias, en distintos lugares donde uno camina, ¿no? Únanse, únanse. El tema es unirse en función de qué. De un proyecto que en este momento no existe, un proyecto de país, por supuesto, no existe un plan económico, ¿sí? De ciertas ideas políticas, ¿sí? Y a partir de eso llegar, yo calculo que en el plazo de unos 4 meses, 5 meses, llegar a un delineamiento de lo que puede ser los señalamientos en las denominadas PASO de quienes pueden ser los candidatos, que son varios los que pueden ser. Sí. Vamos a ver cómo se resuelve después esta situación, pero a mí no, yo creo que evidentemente, lo primero, no negar la realidad, obviamente, después de experiencias atravesadas, el peronismo tiene crisis, como las tiene menos publicitadas el oficialismo, digo, se están peleando, no es lo mismo Vidal y Larreta que Macri, digo, esto es en parte la política. Me parece que por la situación que estamos atravesando, sobre la cual no tengo claridad si somos conscientes de lo que estamos atravesando, más allá de la Pax del dólar y todo eso, bueno, lo interesante sería que haya ciertos aglutinamientos y ciertas propuestas muy concretas frente a la sociedad. Diputado, ¿hasta dónde le conviene al oficialismo esta atomización del peronismo? Mirá, es raro porque uno empieza a pensar esto y cualquier cosa que diga es tomado inmediatamente como, dado que Cristina está en la oposición, entonces Cambiemos como le conviene a Cristina, están operando para que sea Cristina y no sé qué, Durán Barba está atrás de todo esto. La verdad es que lo que uno está viendo en el Senado ya lo vio en diputados, se fueron Facundo Moyano, Solá, Arroyo, todos para el lado de Cristina, ¿no? Gente que había hablado pestes de Cristina, que decía que eran diferentes a Cristina y que durante estos años que han transcurrido, estoy hablando del peronismo no kirchnerista, perdieron una excelente oportunidad de demostrar que eran diferentes. Lo que tenían que hacer era presentar una idea diferente de las que ya había usado el kirchnerismo durante 12 años con resultados desastrosos, no presentaron ninguna. Cada vez que presentan una idea son un refrito de lo que hizo Cristina. Cada vez que presentan un candidato, si no fue jefe de gabinete de Cristina, fue ministro de Economía de Cristina, diputado de Cristina, gobernador provincial de Cristina. Entonces, lo que hay acá para mí, en el fondo, es un gran fracaso del peronismo que podría haber aprovechado muy bien. El gobierno está claramente con un problema económico, la sociedad está con un problema económico, y hubiera sido una buena oportunidad para el peronismo no kirchnerista de afirmarse con nuevos líderes, con nuevos valores, con nuevas ideas. Repitieron lo mismo que el kirchnerismo, hablaron pestes de Cristina, ahora se están yendo todos con Cristina. En el Senado, esto de Alperovich y la senadora, ¿para dónde van? Van para postularse para la lista de Cristina. Y eso no tiene que ver con una política del gobierno, tiene que ver con un fracaso del peronismo que se propuso para una renovación que no hubo. Y déjame disentir con lo que dice el doctor Campolongo sobre la inexistencia de un proyecto de país. Estamos pasando un momento económico difícil, eso lo ha admitido el presidente. Por primera vez, al menos desde que yo tengo memoria, un presidente dice, hemos cometido errores, una parte de la responsabilidad es nuestra, pero creo que hay un proyecto de país, que no es el proyecto de país de Cambiemos, es el proyecto de país de una gran parte de la sociedad que eligió a Cambiemos para encabezarla. Un país sin narcos, sin candidatos narcos, un país sin mafia, sin patota, con funcionamiento institucional, un país en donde los corruptos van presos, donde los empresarios que estuvieron en la rosca tienen que ir a los tribunales y dar explicaciones. Ese es un proyecto de país. Me parece que podemos tener problemas en economía, podemos discutirlo, no hay problema, pero decir que no hay un proyecto de país atrás de esto me parece injusto, no con el gobierno, sino con la gente que votó esto. Efectivamente, no hay un proyecto de país para la totalidad de los 44 millones de argentinos. Y lo estamos viendo con las brechas, las desigualdades,
lo que vemos cotidianamente, si es que no queremos ser propagandistas del oficialismo. No hay proyecto económico, hay ciertos parches, insisto, ahora hay una paz cambiaria, y la crisis denominada cambiaria es mucho más que la crisis cambiaria, es un síntoma de una ausencia absoluta donde se proyecta una inflación y después a las 48 horas se las modifica. O sea, es un proceso errático, por lo menos para ciertas cosas. Ahora, los estandartes, digamos, que se hablan, y no tengo ni 10 segundos de kirchnerista, salvo que lo voté a Néstor Kirchner del 2003, bueno, me parece que podemos hablar de una Laura Alonso, digo por las noticias de hoy, que ha sido denunciada por encubrir los 70.000 millones de pesos del Correo. Y así podríamos, esas banderas de la transparencia, seguirla con el capitalismo de amigos, quienes ganaron todas las licitaciones, el 75%, vamos a ser más exactos, de las licitaciones en el campo energético, que es un campo estratégico. ¿Qué Estado presente regula todas estas situaciones? ¿Qué va a ocurrir en el 2021 cuando cesen las concesiones que se licitaron 30 años atrás? Bueno, de todo esto no se habla porque a los amigos se los protege. Uno tiene una sensación de déjà vu constante, ¿no? Digo, no sé si a vos te pasa lo mismo. Pero... No, yo la pregunta que le quería hacer al doctor, profesor, licenciado, siempre nos pasa a todos lo mismo. Pero por favor... Sabemos que usted no tuvo nada que ver con el kirchnerismo, pero se ha dado un proceso dentro del peronismo, para los que lo vemos de afuera, en el cual la atomización que ya se veía durante el kirchnerismo, ahora lleva a un punto en el cual la candidata más votable del peronismo en cuestión de encuestas no forma parte del PJ. Y que los otros candidatos que podrían tener buenos números tampoco forman parte del PJ. Entonces, lo que queda dentro del PJ están totalmente divididos y ustedes mismos, cuando estuvieron en la intervención del Partido Justicialista, estaban totalmente enfrentados al presidente del Partido Justicialista. Entonces, uno no sabe para dónde va a terminar yendo el Partido Justicialista, porque eso termina repercutiendo lo siguiente: reclamar un proyecto de país cuando no pueden, o económico, cuando no pueden ponerse de acuerdo en un proyecto de partido, es complicado. No es complicado, porque lo que aparece en la superficie muchas veces no es todo el contenido que tiene el Partido Justicialista. Yo asistí anoche al que lamentablemente falleció en un accidente de tránsito y hubiese sido un excelente candidato a presidente para una transición, como él mismo dijo, y 4 años sin reelección, que se llamaba obviamente, pero que nosotros lo evocamos como vivo, a José Manuel de la Sota. Anoche tuvimos una reunión realmente donde hubo idea política, más allá de las virtudes y los errores que comete el peronismo. Pero convengamos además, y yo quiero agregar otra cuestión, que tampoco quiero con esto generar el chivo expiatorio del actual oficialismo. Tengo muchas críticas con el macrismo, pero esa parte de muchos de los que integran los equipos, el mejor equipo de los 50 años, estuvieron vinculados siempre al capitalismo de amigos, estuvieron vinculados a cuestiones que tenían que ver con el desbaratamiento del Estado, que hoy nos produce la luctuosa muerte de un bebé de 8 años en las inundaciones. Y no estoy culpabilizando a nadie, pero estoy diciendo, esta es la realidad, esta es la ausencia de un proyecto de país. Diputado, diga. Sí, bueno. Sí. Yo quería ser más amable con Campolongo, pero bueno, la verdad, cuando decía la incapacidad de renovarse del peronismo, podemos perfectamente recordar aquella intervención. El candidato renovador del peronismo, de la intervención de la que formó parte Campolongo y Julio Bárbaro, era Luis Barrio Nuevo. Me parece que no hay mucho más que agregar. Se puede agregar también, por ejemplo... Lo dijimos... hace media hora que estás hablando. No mientas. A ver, ¿qué mentira? La mentira es que los tres, Barrio Nuevo, Julio Bárbaro y yo, dijimos públicamente que no íbamos a competir en nada. Con lo cual estás diciendo una mentira. No, estoy diciendo que la No, estás diciendo que íbamos a ser los candidatos. No, nada, de ninguna manera no utilicé la palabra candidato, dije que si la intervención del peronismo para renovarse es Barrio Nuevo, Campolongo, Bárbaro, me parece que cualquier cosa que yo añada está de más. No está de más señalar, corregime, ustedes tienen la información más fresca, creo que la bebé esta, que lamentablemente murió en La Matanza, ¿no?
Bueno, habría que por ahí que revisar, dar un vistazo quién gobernó La Matanza y la provincia de Buenos Aires y quién gobierna. Pero yo no entro en esas chicanas, no juego con los muertos. Pero, no voy a empezar con la escuela de Moreno, ni no voy a jugar. Campolongo, vos me acabas de... La ausencia del Estado. ¿Podés dejar hablar alguna vez? No, vos miraste, y yo sigo tu trayectoria, ¿sabés qué? De punta a punta. Yo te admiro a vos, así que conozco bien cómo son tus chicanas para no dejar terminar una idea. Habla. Gracias, Campolongo. De nada. El que mencionó un muerto al bebé fuiste vos. Yo recuerdo que murió en La Matanza y que sería bueno ver quién gobierna La Matanza, de qué partido es, quién gobernó ininterrumpidamente La Matanza desde que se recuperó la democracia, quién gobernó durante 30 años la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que realmente la mención fue tuya, yo hago simplemente la aclaración del poder político que gobernó allí. Segunda cosa, esto de que el país no es un país que no es para todos. La verdad, en medio de las dificultades que tiene el gobierno en este momento, los pobres, el índice de pobreza es menor que la que dejó el peronismo kirchnerista antes, en el 2015, y es menor sobre todo al récord de 32,4%, que es el ajustable del 2014. Entonces, en el medio de todo por ejemplo, el gobierno ha tenido que solucionar y está solucionando un montón de cosas. Por ejemplo, dejaron un déficit fiscal del 7%, igual al que tenía de la Rúa. Ahora vamos a ir a déficit cero, estamos yendo directamente a déficit cero. Dejaron una balanza negativa de los que no querían importar un clavo, agarraron el gobierno con 16.000 millones de dólares de superávit, lo dejaron con 4.000 millones de dólares de déficit. El año que viene vamos a estar cerca del empate. Lo dejaron con un agujero energético enorme de importaciones, con debido en el medio, con coimas, con todo, y ahora Vaca Muerta finalmente está funcionando, estamos empezando a exportar y va a tener una balanza energética positiva. Y la verdad es que si tienen como único ejemplo de corrupción, porque el PRO, Cambiemos gobierna hace 2 o 3 años, podés decir, bueno, ya se va a saber. El PRO gobierna la ciudad desde hace 10 años y el mejor ejemplo que tienen es el tema de correo, una denuncia por el tema de correos, en el cual no se toca un peso, no se toca un peso. Cuando durante 12 años saquearon el país, y no lo saqueó solamente el kirchnerismo, porque yo estaba en la Cámara de Diputados, la mayor parte de los votos, para tener la mayoría automática, no la puso el Frente para la Victoria, la puso el Partido Justicialista. Y ya sabemos dónde llevó eso a Cristóbal López, a Lázaro Báez, a José López y los bolsos, a la Rosadita, a todo este escándalo. Si lo mejor que tienen para poner del otro lado, es decir, que Laura Alonso fue denunciada por una cosa, el tema de correo, en el que no se tocó un peso del Estado argentino, y en un problema que generaron ellos, la verdad que es muy poco. Déjenme introducir una cuestión que tiene que ver con esto que venimos escuchando. Digo, en esta suerte de balanza en la que vamos poniendo en cada uno de los platillos las responsabilidades de unos y de otros, estamos haciendo como una especie de mirada retrospectiva constante. Y la verdad que en el medio, perdón que lo diga de esta manera, estamos todos los ciudadanos. Absolutamente. Que venimos viviendo durante muchos años una cantidad de errores cometidos por la dirigencia política que nos han llevado hasta donde estamos. Digo, esto de unos y de otros. En el 2000, hacerte una cosa, perdón, dirigencia política solo no. Toda la dirigencia, empresarial también, gremial, intelectual, pero digo, no todas. Pero los ciudadanos votamos a los gobernantes. Digo, ahí es donde votamos nosotros, ni siquiera a los jueces. Tenemos que pensarlo. Entonces digo, en ese punto, en el año 2019 va a haber elecciones presidenciales y cuando esté terminando, cuando esté asumiendo el nuevo presidente, sea quien sea, va a haber que pensar un proyecto realmente relacionado con qué se va a hacer con la economía. Y esto vale para Mauricio Macri si va a ser candidato, para Cristina Fernández de Kirchner o quien sea el candidato del peronismo. ¿Van a contarnos a los ciudadanos verdaderamente qué van a hacer con la economía a partir del próximo periodo presidencial? Ambos, ¿eh? Yo te diría que a mí me interesa más que solamente anclarme en la economía, que es necesario, pero no suficiente. Vuelvo al concepto de proyecto de país. Para mí, que los gurús de la macroeconomía, algunos de ellos, nos vengan con las cifras, con los Excel, con los promedios, etcétera, y las cifras que son realmente muchas veces contabilidad dibujada, no me interesa. Yo quiero tener discusiones a fondo en nuestro país sobre cuál es el rumbo, qué hacemos con la educación del siglo XXI, qué hacemos con la salud en el siglo XXI. ¿No perdió muchos años el peronismo en eso? También en números que fueron mentirosos para la sociedad. Digo, cuando te referís al peronismo, ¿a qué te referís? Al kirchnerismo. Sí. Bueno, yo supongo que ellos tuvieron una gran oportunidad,
sobre todo cuando los famosos commodities tenían los precios que tenían. Pero convengamos que eso no significa lo que está ocurriendo ahora en el país, que es ir hacia una primarización de la economía. Eso no es un proyecto de país, eso es un proyecto de larga data que sirve para la mitad de la población. La otra mitad de la población no interesa. Perdón, pero no es que quiera corregir ni tirar más leña al fuego, pero las estadísticas de la Organización Mundial del Comercio dice que el proceso de reprimarización de la economía de Sudamérica fue homogéneo durante la primera década del 2000. ¿De la década del 2000. Está bien, pero ¿eso qué tiene que ver? Argentina fue un liderazgo en el continente que vos estás señalando. Y yo quiero volver a eso. Yo quiero que se sepa, por ejemplo, que en todas las promesas de ferrocarriles teníamos, cuando lo derrocaron a General Perón, 45.000 kilómetros de vías férreas. Y luego desde ahí, desde el plan del norteamericano que trajo Frondizi para hacer la consulta, se empezaron a levantar ramales, hasta que llegamos al de Menem, me adelanto a cualquier circunstancia, que decía ramal que para, ramal que cierra. Entonces, esta es la idea de lo que hay que consensuar como proyecto de país. Porque, ¿qué pasa? Los ferrocarriles son cada vez menos, las cargas son cada vez menos. Entonces, aquello que ocurrió en la década del 60, que era la competencia entre la industria automotriz en auge y el ferrocarril, Estados Unidos lo supo equilibrar eso, nosotros no. Quiero tener una respuesta. Es excelente, hablemos de ferrocarriles. El punto también lo vuelve a elegir Campolongo. Yo con mucho gusto. Tenemos récord de transporte de cargas por ferrocarriles, récord. Y cuando revisamos los 46.000 que cortaron, que se fije por favor en la historia, el gobierno que más cortó vías de ferrocarril ni siquiera fue Menem, que fue un peronista, fueron los Kirchner. Y fueron los Kirchner en acuerdo con otro peronista, Moyano, para que hicieran con el país lo que hicieron. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, se está rehabilitando el Belgrano Cargas, que es fundamental para el norte y para las provincias pobres del norte, donde gobiernan los gobernadores feudales peronistas, como era Alperovich, que ahora ya se está perfilando para volver a Tucumán. Y desde el punto de vista de la infraestructura, ni hablar. Ha habido una inversión, con todas las dificultades que hemos tenido, la inversión en la infraestructura es la más alta en décadas, la que hubo justamente, y gran parte va a la parte de transporte y de ferrocarriles, que estaba destruida. Entonces, sí que hay un proyecto de país, hay un proyecto de país muy claro y hay un proyecto de país muy claro en lo económico. Lo que ha habido es una situación en la que el gobierno durante 2 años aplicó un programa apelando a lo único que teníamos razonable, que era un endeudamiento externo bajo. Todo lo demás estaba para explotar. Yo esta semana voy a publicar en La Nación todas las cifras, comparando, ya lo hice en un libro, lo voy a volver a hacer. Las cifras de diciembre del 2015 son peores que las de diciembre del 2001. La gran diferencia era una diferencia política, que en el 2015 el peronismo estaba saqueando desde el poder. En cambio, en el 2001 estaban saqueando supermercados. Esa es la gran diferencia. Ahora, cuando vas a los números de la macroeconomía, la situación era la misma. El gobierno ha tenido que enfrentar todo eso. Durante 2 años yo creo que lo ha hecho en forma muy exitosa. Se bajó 6,5 puntos la pobreza en 1 año y medio. El país estaba creciendo al 4%. Y la verdad es que si cometió algún error fue más bien entusiasmarse con ese crecimiento y apostar a mayor crecimiento y quedarse flojo desde el punto de vista del balance fiscal y después. El mercado lamentablemente nos corrigió, nos obligó a una corrección. Es cierto, hay algunas medidas de ahora que son medidas de emergencia, parches, si queremos usar el nombre de Campolongo, como pueden ser los 5.000 pesos que se dan ahora. Pero me parece que es evidente la voluntad del gobierno, y va a ser evidente también el año que viene, cuál es el proyecto. Es un proyecto que no deja a nadie afuera, por el contrario, es un proyecto que aún en una situación de emergencia tiene gasto récord social en la historia, tanto en relación al PBI como con respecto al presupuesto. ¿Estamos conformes, contentos? No. Y además sabemos también que tenemos una gran deuda con la clase media, con los empresarios que con razón piden que bajen impuestos. Estamos en una situación de emergencia, de la que vamos a salir, yo estoy seguro, ya desde el principio del año que viene, y después será la gente la que vote. Espero que alguna vez se tenga también en cuenta, porque esta historia de que un partido, el peronismo, revienta la tarjeta y los que vienen después tienen que pagarla y salen volando, hablando de fracasos, va a ser la primera vez el año que viene, en 90 años, que un gobierno civil
no peronista termina su mandato. 90 años desde la época de Alvear. A mí me parece que hablar de fracaso es un poco mucho, ¿no? Quiero, ya que introdujo recién el diputado el tema del bono de los 5.000 pesos, escuchar la palabra del vicejefe de gabinete Andrés Ibarra, que hoy habló al respecto de este tema. Firmamos ayer un acta acuerdo con el sector gremial de UPCN y a través de ese acuerdo se dispone que 5.000 pesos integren un bono remunerativo en diciembre para todos los empleados que forman parte de un convenio colectivo que es el 214 de la Administración Pública, que implica unos 140.000 empleados públicos. Para complementar esa paritaria agregamos 2 incrementos en enero y en febrero del 5% cada uno. Fuerzas de seguridad, por ejemplo, ¿van a tener el bono? Sí. Ahí estaremos hablando con la ministra Bullrich y también con el ministro Aguad, que en este caso, porque ellos tienen sus particularidades y sus convenios específicos, pero entiendo que van a citarse. Bueno, una reflexión de ambos sobre el tema del bono de los 5.000 pesos. Algo decía recién el diputado, pero que quieres ampliar. Sí, aparte así contesta después Campolongo, si no siempre tengo la ventaja de terminar yo. Sí, me parece, yo repito, yo creo que el gobierno ha hecho lo que ha podido en una circunstancia muy complicada de lo que recibió y también de falta de poder político, ¿no? Minoría en ambas cámaras, 5 provincias de 24, los sindicatos en contra, los movimientos piqueteros en contra. Nos debemos claramente y queda en el debe para un eventual segundo gobierno, si la ciudadanía decide eso, un trabajo más estructural con respecto a la economía. Pero el bono desmiente otra vez la idea de que es un gobierno al que no le importa la situación social y es un gobierno para poco. ¿Es una medida de emergencia? ¿Un parche? Sí. ¿Es un parche suficiente? No. Pero muestra claramente para dónde va el gobierno. Y también creo que muestra la irracionalidad de muchas críticas del otro lado, porque hay quienes como Campolongo o el peronismo nos acusa de ser el gobierno de los CEOs, de los empresarios, el gobierno para pocos. Del otro lado se nos acusa de ser el soviet amarillo o algo así, del lado de los liberalotes, como lo llamo yo. Bueno, yo me puse a hacer una cuenta muy elemental. Más o menos 6 millones de trabajadores van a recibir el bono. Son 5.000 pesos por trabajador. Hacen unos 30.000 millones, por ahí. ¿Sabés qué cifra es 30.000 millones? Es lo que le cuesta al país parar un día. El último paro se calculó exactamente el costo que tenía y fue 31.600 millones de dólares el costo de un día de paro de la CGT. Entonces, está claro que el gobierno está también en una situación de debilidad política, con la CGT apretando, se viene diciembre, los muchachos nos la hacen difícil. Acuérdense del diciembre del año pasado, el gobierno venía de ganar muy exitosamente las elecciones, con la economía creciendo, casi prenden fuego el Congreso con los tirapiedras. Entonces, un gobierno no se hace en el vacío y sobre los ideales, se hace sobre las realidades. Habría que elegir. El bono es una gran solución, no lo es insuficiente, pero va a dar un pequeño respiro, va a permitir un diciembre un poquito más tranquilo y va a evitar un paro que nos iba a costar lo mismo. Me parece que es una medida perfectamente racional. Campolongo. Pasamos de un relato a otro relato, ¿no? Los anteriores tenían esta cosa del relato, estaba todo bien. Ahora pasamos al nuevo y venimos esperando desde los brotes. No te pongas nervioso, yo no lo interrumpí. Entonces ahora estamos con el nuevo relato que viene desde los brotes verdes en adelante y que lo estamos esperando. Obviamente que los 5.000 pesos son absolutamente necesarios y hay algo que me gustaría aclarar. De alguna manera, parte del gremialismo que es una de las pocas instituciones que todavía está organizada dentro de una sociedad con instituciones muy anárquicas, yo diría que está haciéndole de alguna manera una contención muy fuerte al gobierno para evitar justamente esto que le encanta al señor Iglesias, que es generar el chivo expiatorio y el objeto oscuro del deseo de que el peronismo es el responsable de todos los males del país. Y tienen que modificar una cosa, porque ellos insisten con 70 años, tienen que sumar un año más, ya 71 años de peronismo. Gracias a ambos por haber venido. Un placer tenerlos aquí nuevamente.